Desde pirámides perfectamente alineadas con los astros hasta el inicio de las matemáticas, con números que no se deberían de conocer en ese entonces. Estos y más enigmas son las que nos llevan a esta exposición, donde vamos a hablar de la intervención de los alienígenas con la raza humana y la evolución de sí misma. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son ellos? Existen varios tipos de alienígenas, UFO lo vamos a llamar, que es un nombre técnico. Existen varias razas en las cuales intervinieron en la raza humana. Tenemos los grises, que tuvieron una gran intervención con la cultura maya, los reptilianos, que tuvieron una buena y mala intervención con la cultura egipcia y vikinga, entre muchos otros. De hecho, son como unas 7 especies aproximadamente las que tuvieron intervención, pero esas fueron las que más marcaron la raza humana, ya que dieron una evolución tecnológica y de sabiduría para su cultura. Bien, algunos de los testimonios que existen son aquellas cosas que dejaron los mismos nómadas, vaya. La cultura maya dejó varias estatuas de los antiguos astronautas talladas en piedras de lava volcánica. Existen varios murales con jeroglíficos. En la cultura egipcia también existen varias esculturas de sus antepasados gobernantes, de los actos que ellos realizaron enmarcados en sus piedras. Tenemos muchas evidencias de que ellos tuvieron una intervención en la raza humana y de los grandes pasos tecnológicos que dieron dentro de nosotros. Bien, existen múltiples culturas en las que ellos intervinieron, mas sin embargo les voy a hablar sobre la cultura maya y la cultura egipcia, que fueron los grandes exponentes que dieron grandes saltos dentro de nuestra evolución. Bien, en la cultura maya, la ingeniería que ellos tenían para hacer sus asentamientos era demasiado avanzada. No tenía antecedentes que ellos tuvieran una mentalidad para organizarse tan grande. También en la astronomía y la geometría estaban perfectamente a la medida. Es decir, la pirámide del Sol, la pirámide de Teotihuacán, el castillo, tienen unas dimensiones muy particulares y tiene una alineación con la constelación de la Vía Láctea y la constelación de Orión, que hace que no sea normal, no sea coherente que ellos hayan tenido esta tecnología para poder, o ese conocimiento para poder hacer esto, ya que llegado cierto tiempo pasaban eventos importantes que conectaban con sus templos. Por otra parte tenemos las matemáticas. La cultura maya fue la primera cultura en integrar el cero y un sistema numérico, que es totalmente ilógico, ya que en esa área no existía ese conocimiento. Y al mismo tiempo que ellos integraban el cero, pocos años después lo integraron los egipcios de una manera totalmente irracional, ya que de América del Norte hacia Egipto, eso hay una distancia exagerada, a la cual no es lógico que se haya llevado ese conocimiento, además de una gran diferencia de época, claro. El astronauta de Palenque, este fue uno de los la pizquita, la cereza del pastel para aceptar que ellos llegaron aquí. Es decir, en la tumba de el Palenque, de uno de los reyes, se dejó grabada en jeroglíficos la escultura el dibujo de uno de sus reyes montado en lo que a primera vista parece ser su cámara de tumba. Mas sin embargo, después de estudios, después de teorías y muchas cosas, se llegó a la conclusión de que no era una cámara, era una nave espacial. Y eso parecía una idea muy rebuscada, muy ilógica, pero después de investigaciones y mirar que en los asentamientos de
el castillo, que es la pirámide. Abajo encontraron mercurio, encontraron níquel y muchas cosas que es para soportar las altas cantidades de calor, es decir, un despegue. Entonces ahí se confirmó más esa teoría de que era una nave espacial para llevarlos hacia el cielo. Bien, continuando con la cultura egipcia, tenemos dos personajes, tres, muy importantes: Akenatón, Nefertiti y Tutankamón. Tutankamón, que es el descendiente de Akenatón y Nefertiti. Ellos fueron considerados reyes separados de la cultura egipcia, se fueron a otro asentamiento como nómadas y se consideraron dioses también, ya que ellos decían que ellos descendieron de las constelaciones, descendieron de Orión e Isis. Entonces descendieron en sus jeroglíficos, dicen que ellos bajaron del cielo. Y pues por si todavía te queda un poco de duda, en sus esculturas sus cabezas son alargadas en forma de muy irregulares. Por eso se dice que ellos usaban una tipo corona así, ¿no? Muy larga, que era para ocultar el bulto que le restaba. Una anomalía craneal que no es humana. Entonces es uno de los motivos por los cuales se consideran que ellos eran extraterrestres. Y Tutankamón lo reconfirmó aún más, ya que él sí fue embalsamado y momificado, y su cráneo efectivamente mostraba esa regularidad, que estaba un cráneo normal, pues lo conocemos, ¿no? Un cráneo chico, pero el de ellos estaba de más, unos 10 centímetros, 15 centímetros de más, y hay muchas esculturas de ellos así. Yo creo que si yo fuera rey no dejaría que ellos se burlaran, por así decirlo, haciéndome una cabeza más grande, ¿no? Pues no, porque ellos estaban haciendo correctamente su figura. Entonces, si hubiese sido un problema, hubieran desaparecido esculturas que, por decirlo de una forma, eran de burla, pero no eran así, eran correctas. Bien, seguimos con sus pirámides, su astronomía y su ingeniería. Curiosamente, una de las pirámides de Giza tiene exactamente las mismas medidas que la pirámide del Castillo, que está en Chichén Itzá. Está alineada a la constelación de Orión, la misma a la que está alineada la pirámide del Castillo. Es algo muy controversial, muy interesante de por qué tienen las mismas medidas, si eran culturas diferentes, separadas a miles de cientos de kilómetros y construidas en la misma época. Entonces es uno de los datos en los que varios UFO investigadores llegaron a la conclusión de que tuvieron una intervención para hacer esto. Bien, entre muchas otras culturas también llegó la intervención de ellos. Tenemos pues las pirámides, están las de México, las de Giza y las de Nueva Guinea, que es la misma. 3 pirámides, mismas medidas, misma constelación, misma época, diferentes culturas. Nunca pudieron haberse topado, nunca pudieron haber llegado a tener un cruce, un algo. No puede haber existido eso. Alguien de una raza superior llegó y le dio los conocimientos, y en base a ello ellos construyeron esto a misma medida y misma constelación astronómica. En la cultura china existió el primer rey, Fuxi, que junto a su hermana gobernaron la primera dinastía, la dinastía Fuxi. Pero lo que los particularizaba es que la mitad de su cuerpo
de cadera para abajo, era una cola larga de serpiente, los reptilianos. Entonces ahí se ve la intervención que tuvieron con esta cultura. Las líneas de Nazca son otro ejemplo claro, los mensajes que ellos tenían para comunicarse con los de afuera, o cómo es que se hicieron tan perfectamente para una vista aérea, tenerlas perfectas, vaya, es ilógico, es como si alguien hubiera volado y en ese tiempo no se podía volar, entonces tuvo que haber una mano, alguien que les echara la mano. Y también el personaje, y obviamente indiscutible, de Nicolás Tesla. Existen varias teorías de que Nicolás Tesla no era de este planeta, ya que revolucionó de una manera exponencial lo que es la energía. Se decía, bueno, varios rumores, no vamos a entrar adentro, pero se decía que no era de este planeta, era un extraterrestre, vaya. Y existen varias teorías con las cuales puedo refutar esto, pero no es el caso, no vamos a meternos porque nos podemos alargar. Bien, y como conclusión, quiero dar a conocer que hemos tenido varias intervenciones dentro de la evolución de la humanidad, para bien o para mal, porque existe el mal dentro de la evolución. Estuvieron aquí, existen pruebas físicas, sus esqueletos, sus esculturas, y la más reciente es que el Pentágono de Estados Unidos confirmó que hay ovnis, que existen los extraterrestres, pero que por un tabú los estuvieron ocultando, más sin embargo están revelados. Un tabú que estuvieron ocultando de que no existían, pero pues no puedes engañar a miles de billones de personas, vaya, los hechos son hechos. Y estuvieron aquí y nos ayudaron a evolucionar mentalmente, matemáticamente y astronómicamente. Bien, y por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado la ponencia, la exposición, y gracias por todo.